Amistad Puerto Escondido. Síguenos en nuestras redes sociales. Y visita nuestra página www.amistadpuertoescondido.com. Hoy, esta mañana, vamos a ver una puerta, la puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Si usted me acompaña a su tiempo con Dios el día de ayer sábado, que lo empezamos a leer, hoy domingo, perdón, ¿sí? El sábado, ¿verdad? Ayer empezamos a reconstruir ya conjuntamente con Nehemías las puertas. ¿Sí? En el capítulo 3 de Nehemías, el día de ayer, en el versículo 3 dice, el 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Cuál fue la primera puerta que se reedificó, se restauró, se levantó? La puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Era el lugar de entrada de las ovejas y tanto fue la primera puerta reconstruida. Esta puerta, mis amados, hombres, mujeres que están aquí, era la entrada de las ovejas que traían para el sacrificio en el templo. Esta puerta, vamos a ponernos a pensar como esta que tiene acceso aquí a los baños y a la salida. Así era la puerta de las ovejas. El templo estaba pegadito. O sea, esa puerta accesaba directamente al templo en el atrio. O sea, en la construcción del templo, esa puerta estaba ahí. Porque esa puerta, usted en su tiempo con Dios, tiene un planito allí donde nos habla de Nehemías. Y allí podemos ver que la puerta de las ovejas está pegada al templo. ¿Por qué estaba pegada al templo? Porque era la puerta donde traían las ovejas para el sacrificio en el templo. ¿De dónde las traían? Las traían de una aldea muy pequeña, pero muy especial, porque era la aldea donde había personas, pastores, muchos pastores. Como aquí en la costa, ¿verdad? Nosotros producimos limón, mango, tenemos cosas que producimos. Así esta aldea producía ovejas. Toda la gente se dedicaba a la crianza de ovejas. ¿Y sabe qué aldea era? Belén. Belén estaba saliendo de la ciudad a pocos kilómetros, ahí estaba Belén. Y de Belén traían todas las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Esa puerta para eso estaba construida. ¿Le recuerda a usted, Belén, algo? ¿Le recuerda a usted cuando vinieron los magos de Oriente y dice que había pastores en Belén? ¿Recuerda usted quién nació en Belén? ¿Quién nació en Belén? El Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Esa puerta tiene un significado muy profundo. La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, mis amados, es la entrada para las ovejas al sacrificio. De este pequeño pueblo, como le estoy contando, era donde se criaban las ovejas que se sacrificaban. Nuestro Señor Jesús, como usted lo sabe muy bien, nació en Belén. Dice esa escritura, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Repita conmigo, Eliasib. Con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas
Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron la torre de Ananeel. Aquí vamos a ver en este solo versículo y en otros que vamos a apoyarnos, porque la Biblia se tiene que ayudar a sí misma, ¿verdad? Es lo que nos enseñó Heriberto Hermosillo. Aquí vemos datos muy importantes. Eliasib, ¿qué significa Eliasib? ¿Qué quiere decir el nombre de este hombre que Dios usó para restaurar la puerta de las ovejas? Eliasib significa, repita conmigo, Dios restaura. ¿Quién restauró esa puerta? Dios. No hay ninguna vida, escuche bien, en este mundo que se pueda salvar por sí sola. Dios es el que restaura la salvación a través de Jesús. No hay otro. Eliasib restauró la puerta de las ovejas. Nuestro Señor Jesús fue una oveja. No hay ninguna vida en este mundo, mis amados, que se pueda salvar por sí sola. No existe. Tiene que haber un Eliasib. Dios es el que restaura la salvación con Jesús. Él provee todo para el ser humano. Él provee una puerta. Él construye una puerta. Él restaura una puerta. La puerta que usted siempre tiene que estar restaurada en su vida, mi amado, es el acceso a Jesús, al Cordero que quita los pecados del mundo. Esa puerta siempre tiene que estar restaurada en su vida. Es la principal, mi amado, perdón. Es la que lo trajo a usted y a mí a la salvación para vida eterna. Y es la misma puerta que me puede traer hoy salvación si yo he pecado, si me arrepiento. Esa puerta nunca tiene que estar, mi amado, mal. Tiene que estar siempre restaurada. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos tendientes al pecado continuamente. Pero yo tengo que tenerla restaurada todos los días. Todos los días. Todos los días tengo yo que tener presente a Jesús, que por su sangre lava todos mis pecados. Siempre que hay provisión para mi pecado, como hubo provisión por el sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y llevarme a la eternidad, hoy día también hay esa puerta restaurada para Jesús entre a través de su sacrificio en la cruz para perdonar mis pecados si yo me arrepiento. No se duerma usted con sus pecados. No se acostumbre a una vida de pecado. Restáurese todos los días. Todos los días. Por eso cuando Nehemías llegó, lo primero que hizo fue decirle a Eliasib, al sacerdote Eliasib. Fue la única puerta que restauraron los sacerdotes. Es la única puerta. Los demás usted va a estarlo leyendo, son otras personas. Pero la puerta de las ovejas la restauraron sacerdotes, dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 3. Se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes. Lo primero en la vida de una persona es la restauración de la puerta de las ovejas. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 7. Le voy a leer. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Eso dijo Jesús en esa gran fiesta. Levantando su voz dijo, volvió a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús haciendo una declaración pública que hoy a nosotros nos dice: no hay restauración sin Jesús. No hay restauración sin Jesús, mi amado. No hay perdón de pecados sin Jesús. Si usted peca en contra de su esposa o su esposo, usted no lleve regalos para restaurar. Usted no lleve una sonrisa para restaurar. Usted lleve una vida arrepentida a Dios, a Jesús, para que restaure su vida. Y después haga las obras de Jesús, que le ponga en su corazón de llevarle un regalo, llevarle una cena, lo que sea. Pero primeramente usted arrepiéntase, porque quiero que usted sepa esta mañana, usted a quien peca es a Él.
Pero ahí está, yo soy la puerta de las ovejas. Él es. Por eso cuando nosotros pecamos, mi amado, no tenemos que perder tiempo en una restauración natural, carnal. Porque usted, lo que haya hablado, lo que haya ofendido, lo que haya gritado, lo que haya pecado en contra de una persona, usted pecó en contra de Dios. Es el que perdona los pecados. Y usted tiene que ir a Él inmediatamente, porque es el único que restaura. Y después de restaurado, dice la Biblia, Efesios capítulo 2, que nosotros caminamos en las obras que Cristo hizo. Entonces hacemos obras de restauración para un matrimonio, para una familia, para una amistad, pero primeramente con Dios. No es al revés, ni mucho menos usted se quédese solamente en una restauración natural. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. ¿Me perdonas? Sí, ya te perdoné. Ya. Restaure la puerta de las ovejas. No hay restauración sin Jesús. En la vida de una persona, es primeramente Jesús. Otro dato muy importante que está en este versículo capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Me abres esta botellita? Es que tengo un poco seca la... Dice versículo 1. Entonces se levantó gracias Héctor, el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de James y edificaron hasta la torre de Amiel. Repita conmigo, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la arreglaron y la levantaron. En esta restauración de esta ciudad, se restauraron, Nehemías nos habla al principio de 10 puertas, son 12 puertas. Pero hay un dato muy especial en esta puerta, que nos los dice aquí. Usted nada más para que se le abra un poco más el entendimiento, vea el versículo 3 del mismo capítulo 3 en su tiempo con Dios o en la Biblia. Nehemías 3, versículo 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Esa fue la segunda que no vamos a estudiar hoy. Ellos la enmaderaron y la levantaron sus puertas, repita conmigo, con sus cerraduras y cerrojos. Escuche bien, la única puerta que no tiene cerradura y cerrojos es la puerta de las ovejas. Todas las demás puertas se podían atrancar. Es la única que estaba sin cerrojos y sin cerradura. Eso tiene un significado muy profundo. No es casualidad que a esa puerta no le pusieron cerrojo y chapa y candado y todo lo que representa cerrar. Está libre de trabas, está libre de trancas. Cosas que se opongan para entrar por esa puerta no las tenía. Escuche bien. Jesús nunca pondrá cerrojos ni cerraduras para que tú entres. Nunca, mi amado. Nunca. Tú dices, yo pequé. Piensa en el pecado más grande que tú puedas tener o puedas hacer. Yo, el hombre, en el sentido que usted tiene y entiende en cuanto al pecado, al hombre que más he conocido de personas que yo digo, yo no he conocido una persona aquí que yo le prediqué directamente con tanto pecado, como ese preso que yo ministré en Cholula, que había matado a 17 personas, incluyendo a su mamá, a su hermano y a su abuela. Esos 17 hermanos, había empezado a matar a los 8 años de edad. Pero ¿sabes qué? Ese hombre, a los 23 años de edad que yo lo ministré, la puerta estaba abierta para perdonarle sus pecados. No hay pecado que tú cometas en esta vida, mi amado, que tenga un cerrojo para que Jesús te perdone tus pecados. Los cerrojos te los pone la religión. Los cerrojos te los ponen los religiosos. Los cerrojos te los pone la sociedad, el mundo, las tradiciones. Esos te ponen el cerrojo. Van a decir, oye, eso ni Dios perdona. Eso es una mentira. La puerta de las ovejas, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como oveja, no tiene chapa, mi amado.
no tiene cerradura, no tiene nada, no tiene tranca, no tiene nada. Usted puede entrar continuamente a esa puerta arrepentido para que sea perdonado sus pecados. Por eso usted no acepta en su vida pecado por la religión. Usted no acepte pecados en su vida por los fariseos. Usted no acepte pecado en su vida, y se lo voy a decir con todo amor y respeto, de cualquiera de nosotros, incluyéndome yo, por lo que yo creo o pienso. Jesús a usted lo perdona de sus pecados. La puerta de las ovejas no tiene cerrojo, mi hermano, no tiene cerradura, no tiene tranca, no tiene traba, no tiene nada. Es la única puerta que la gente podía accesar continuamente con las ovejas para el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que en cualquier momento podía entrar cualquiera que había pecado. Y dijo: esa puerta quiero que esté siempre latente, día y noche se puede abrir, día y noche, para que el pecador venga con su cordero a sacrificarlo al templo y pague sus pecados. Siempre permanece constantemente abriéndose. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pecamos a cualquier hora, mi amado. Pecamos en la noche, pecamos en la mañana, pecamos al mediodía, aún pecamos aquí en la iglesia. Usted puede estar sentado alabando a Dios y usted está pecando con sus pensamientos, con sus ojos, con sus oídos. Por eso Dios dice: esa puerta no tiene cerrojos, no tiene trabas, no tiene trancas. Las puertas, escuche bien, de las ciudades, una de las cosas que mucho ponían atención era precisamente en eso, en los cerrojos, en las trancas. Precisamente, ¿por qué? Porque era el acceso de los enemigos. Pero ¿sabe qué? Jesús hizo una declaración: a través de mí ningún enemigo entra. Esta es mi puerta, esta me pertenece a mí. Esta está cubierta por mí. Esta está cubierta con la sangre de Jesús. ¿Recuerda usted la matanza de los primogénitos en Egipto? ¿Recuerda usted eso? ¿Recuerda con qué pintaron o con qué brochearon los dinteles de las puertas y de las ventanas? ¿Con qué? Para que no entrara el espíritu de la muerte. Con la sangre del cordero. Esa puerta tiene la sangre de Jesús. Esa puerta, aunque no tenga cerrojo, no entra maldad. Una vida, escuche bien, una vida arrepentida, protegida por la sangre de Jesús, el diablo a usted le hace los mandados. Pero cuando esa puerta no está protegida con la sangre, hay muchas puertas, hay 11 puertas, mi amado, y aún esa puerta, sin la protección de la sangre, del arrepentimiento, está al descubierto. Yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate lo que dice Juan 6, 37, 41. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué mandato traía Jesús? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dé, no pierda yo nada. ¿Cuál es lo que Jesús declaró? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Haciendo declaraciones nuestro Señor Jesús, la puerta de las ovejas no tiene cerrojo. Pero el siguiente versículo 41 dice esto: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Siempre la religión, mi amado, va a querer cerrar la puerta de las ovejas, pero Jesús nunca te cierra la puerta. Reconstruye esa puerta, mi amado. Reconstrúyela. Porque nosotros como creyentes tendemos
muchas veces a que esa puerta esté derruida, esté destruida, esté caída, no esté puesta en su lugar. A veces le ponemos otras cosas, como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, obras y obras y obras y obras. Mi amado, a mí el derecho no me da derecho de que yo soy el predicador de esta congregación, el pastor, no me da derecho a que si yo peco no me arrepienta. No son las obras que perdonan mis pecados, no son las obras que cubren mis pecados. Es la puerta de las ovejas por donde entró Jesús a pagarla en la cruz del Calvario. Por eso esa puerta siempre tiene que estar restaurada para todo hombre y mujer que ha recibido a Jesús en su corazón. Porque dice Jesús: yo tengo una encomienda, que todos los que el Padre me dé, ninguno yo pierda, todos me los lleve a la vida eterna. ¿Cuál es la encomienda de Jesús? Repite conmigo: perdonar a todos los arrepentidos. Está bajo mandato de Dios él y declaración de él: yo no puedo perder a ninguno de los que el Padre me ha dado. Ninguno. Eliasib, Dios restaura. Yo restauré tu vida, y dice Jesús: por cuanto me recibiste, hoy, en un buen sentido, mi obligación es que yo no te pierda. Yo no te pierda. Mi obligación es llevarte a la vida eterna. Esa es la mía. Por eso esa puerta va a estar abierta todos los días, día y noche, para arrepentir de tus pecados. Por eso esa puerta, mi amado, es sumamente importante que usted la tenga todos los días restaurada. Todos los días. La puerta de las ovejas. Vamos a leer una escritura muy importante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Me buscas esa escritura, mi amor? No le anoté la escritura. Es Lucas, creo. Cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Vuelvo a repetir, mientras mi esposa busca esta escritura, es que tenía más escrituras, le borré y se me fue también la referencia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Qué hay cerca de la puerta de las ovejas? Dice: un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Qué hay en ese estanque? En ese estanque, dice, hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperan el movimiento del agua. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya está sucediendo. Ya Nehemías ya está restaurado los muros. Es ya en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y él un día entra por la puerta de las ovejas. Juan 5. Ok, ¿5 qué? 5:2. Ok, 5. Ok, pongan ahí en la pantalla Juan 5:1. Él entra por la puerta de las ovejas, esa puerta que restauró Nehemías, Eliasib. Entra por la puerta de las ovejas, y dice que entrando a la puerta de las ovejas existía un lugar que se llama el estanque de Betesda. ¿Qué había en ese estanque de Betesda? Había enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Repita conmigo: todo enfermos. ¿Qué quiere decir eso, mi amado? Que una vida restaurada, una puerta restaurada, la puerta de las ovejas restauradas, Jesús entra. Por eso el ministerio principal de nuestro Señor Jesús, después de
construir la puerta para salvación fue sanar los enfermos. Sanar los enfermos. Esa fue la segunda parte de su ministerio. Él vino primeramente a ofrecernos la vida eterna a través del perdón de esa puerta. Pero posteriormente entrando, dice, estaba el estanque de Betesda, donde se encontraban muchos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué restaurar esta puerta en nuestras vidas? Nosotros aprendimos hace un momento y hemos aprendido con una predicación que dio mi esposa muy hermosa hace algunas semanas, que somos sacerdotes. ¿Sí lo aprendimos? Fue restaurada, dice, esta puerta, ¿por quién? ¿Por quién fue restaurada? Por sacerdotes, el sumo y otros sacerdotes, Eliasib y sus hermanos. Nosotros, mis amados, tenemos una función al entrar en esa puerta: socorrer al del estanque de Betesda. Debemos, con este punto último que yo quiero enseñarles a ustedes, escuche bien, mi amado hombre, mujer que está aquí, debemos restaurar el pastoreo. No le quiero decir que levante su mano quién es pastor, porque repita conmigo: todos somos pastores. Todos. Yo solamente tengo una función de pastor, pero todos somos pastores. Todos tenemos el deber de cuidar a nuestras ovejas. Usted tiene el deber de cuidar a sus hijos naturales, a sus hijos espirituales, a sus ovejas. Nosotros tenemos que restaurar, mi amado, en nuestra vida el pastoreo. El pastoreo. ¿Sabes por qué? Porque esa puerta precisamente eso era: traer las ovejas, traer las ovejas, traer las ovejas. Y dice que esas personas estaban pasando la puerta, estaba este estanque. Nosotros tenemos que ver el estado de nuestras ovejas. Nosotros necesitamos urgentemente, mi amado, porque a veces hay 1000 pretextos para justificar que esa puerta esté caída, esa puerta no esté restaurada. Nosotros no estemos haciendo la encomienda de Jesús, pastorear a nuestras ovejas. Le voy a leer una escritura un poco bastante fuerte, que tiene una aplicación muy profunda. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40 dice esto: porque tuve hambre, está hablando Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, fíjate, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice: estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Ellos se extrañan, los justos, los salvos, y le dicen: ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo hicimos eso? Dice: ¿por cuánto lo hiciste a uno de mis hermanos? ¿Quién es el mayor de nosotros como hermanos? Dice la Biblia: Jesús. Jesús no está hablando de la gente que no tiene a Jesús. Esto ha sido una mala interpretación de la Biblia. Siempre han dicho: no, pues la Biblia dice que hay que visitar a los presos. No. Si Jesús hubiera dicho eso, lo hubiera dicho claramente: ve a visitar a los pecadores a la cárcel. Pero él no dijo eso. Dice: me visitaste a mí. Del enfermo dice: me visitaste a mí. ¿Qué quiere decir a mí? Un cristiano enfermo, un preso cristiano.
¿Por qué hablaba Jesús de los presos? Porque en esa época, mi amado, él sabía, ya estaba sucediendo. Uno de los presos que ya había muerto, ¿quién fue? Juan el Bautista, lo habían cortado la cabeza. Y en los tiempos ya de él ya estaba viendo muchos presos. Cuando él se va, inmediatamente lo primero que empieza es apresar a los cristianos. Entonces él se refería a los cristianos presos. Hoy día hay presos cristianos, obviamente unos por maldad, pero otros por la causa de Cristo. Y a esos son los que se refiere Jesús. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Amistad Puerto Escondido. Síguenos en nuestras redes sociales. Y visita nuestra página www.amistadpuertoescondido.com.